24 de las licencias, pero el gran objetivo del gobierno ayer era que pasara el fondo de asistencia laboral, que era como el corazón de la reforma y donde nosotros marcábamos que los votos estaban más justos. Bueno, finalmente el gobierno logró que se aprobara el fondo de asistencia laboral y surgieron algunos cuestionamientos sobre qué es lo que va a pasar cuando se empiece a aplicar el fondo, porque recordemos que el mecanismo cómo es. Por un lado, tienen que hacer las empresas, ya sean las pymes, un aporte del 2,5% y las grandes empresas un aporte de un 1% a un fondo para garantizar el pago de las indemnizaciones y después eso se va a restar de las contribuciones que realicen las empresas. Claro, ese fondo va a invertir inicialmente en bonos, supongo que en acciones. Lo va a tener que controlar la Comisión Nacional de Valores. Así es, Antonio, y eso va a ser la clave de la reglamentación que después se lleve, porque por un lado se va a saber de qué se va a descontar de las contribuciones patronales, porque recordemos hay diferentes conceptos. Los abogados laboralistas aseguran que para que dé bien el neto tendrían que descontarse de los fondos que van al ANSES. Muchos consideran que esto no va a desfinanciar el ANSES, sino que el ANSES ya está desfinanciado por otras cuestiones y que estas bajas en las contribuciones no van a afectar de fondo. Pero esto también está muy relacionado con esto que decís, Antonio, de que va a ser regulado por la Comisión Nacional de Valores, porque la intención que tiene el gobierno atrás del fondo laboral es empezar a desarrollar el mercado de capitales internos. Entonces va a ser clave ver cómo se reglamenta, una vez que se convierta en ley, falta el Senado todavía, cómo se reglamenta la implementación de este fondo de asistencia laboral para que empezara a desarrollar el mercado de capitales. ¿Qué es lo que dice la oposición, algún sector de la oposición? Estás armando un fondo para financiarte vos como Estado, porque como no podés salir al mercado a pedir más plata, entonces es lo mismo que fue con las AFJP. Estás armando un fondo que te va a servir a vos para colocar bonos y financiarte. Eso es uno de los planteos de la oposición, que entre otras cosas dijo, armá el FAL si querés y financialo con el 50% de la recaudación del impuesto al cheque. Así es. Impuesto que yo les quiero recordar a la oposición también, que el gobierno dijo que iba a ser el próximo impuesto que se iba a eliminar. Sin embargo, tampoco podés financiar algo con un impuesto que ya te avisaron, que esperemos sea pronto, que se va a eliminar. Pero es real, vos le estás sacando aportes al ANSES. No sé si lo vas a desfinanciar. El ANSES está desfinanciado. Por la moratoria. El sistema jubilatorio está desfinanciado cuando metiste 3 o 4 millones de personas sin ninguna clase de aportes. Esa es la verdad. Lo que es curioso es que lo que hablan de desfinanciar son los mismos que aprobaron que se jubilan 4 millones de personas sin tener ninguna clase de aportes. Y no se les ocurrió en ese momento que desfinanciabas. Y también está el argumento del gobierno. Es fundamental qué se hace con el dinero del fondo. Por eso va a ser clave la reglamentación, tiene que ser muy estricta y ver qué sucede ahí. Y también está el argumento del gobierno que te dice, bueno, con esta reforma vas a generar más empleo registrado y como consecuencia de ello se compensaría. Bueno, hay que Ahora, ver una cosa es que vos reglamentes el fondo y decís, bueno, el Estado no puede colocar bonos, o sea, que sea para desarrollar el sector privado, el mercado interno, el sector que está bien, porque eso te va a generar que haya más crédito, que haya más dinero y que bajen las tasas sin duda. Ahora, si vos podés financiarte como Estado, corres el riesgo que al final sea un fondo para colocar bonos del Estado. Así es, ahí va a estar el foco. Entonces la reglamentación es clave en eso, sí. Sácanos de la reforma. Te saco la reforma y te llevo un tema divertido, entre comillas. Con un impacto, por lo menos para mí, porque hay varias lecturas para hacer, importante en términos de transporte. Me parece que todo lo que tiene que ver con los comercios funcionó con relativa normalidad, especialmente después del mediodía, pero claramente a nivel transporte hubo un acatamiento importante, del 90% dice la CGT. Después tenemos que definir qué es acatamiento, ¿no? Sí. Porque en realidad un poquito te están obligando a no ir porque no tenés transporte para ir a tu trabajo. Lo que nunca vas a saber es, de haber transporte, cómo hubiera funcionado. Sí. Es decir, qué hubiera pasado con el paro. Nunca vas a saber cuánta gente no fue a trabajar porque no tenía cómo moverse. ¿El paro general anterior no había sido con transporte? ¿Con la UTA? Un paro con transporte. No hubo ni paro. Un pseudo paro. Y bueno, es la prueba. Está bien. Sí, es un pseudo paro. Pero eso lamentablemente nunca se va a medir. Pero está claro que yo no entiendo cómo la UTA no maneja la CGT, porque la verdad, la CGT no tiene poder de fuerza. Totalmente. Sí, sino por la UTA. Totalmente. Sí, claro. te cambia la ecuación. Fíjate. Completamente. Entonces, ¿el paro fue efectivo o no fue efectivo?
Depende. A ver, en los términos de la CGT probablemente haya sido efectivo en términos de transporte, que es lo que la CGT buscaba con la medida que lleva adelante, por eso habla del 90% del acatamiento, ahora tenemos para escucharlo. Desde el gobierno directamente hablan obviamente Manuel Adorni salió con críticas a lo que fue la medida, pero me parece que es una situación un poco intermedia, ¿no? Por un lado hubo alto acatamiento a partir de una decisión que te obligan a no ir a trabajar porque realmente te obligan y te complican la vida. Sí, igual con paro de transporte y todo, el comercio tuvo prácticamente... El comercio funcionó, por eso. Completo. Entonces me parece que es una situación mixta. Bueno, ahí la Cámara Argentina de Comercios y Servicios dio a conocer números sobre lo que pasó en la jornada del paro. Dicen que hubo un nivel bajo de afectación en términos de los comercios. Muchos de los comercios abrieron ayer, pero sí notaron una merma en el público, porque la gente no podía ir. Y esa dinámica marcó un nivel de ausentismo cercano al 25% en el Gran Buenos Aires y en la ciudad. Pero en el interior del país un 20%, lo que si se compara con un día normal es muy alto, pero en comparación con paros anteriores la cifra resultó baja. Con los paros de los 80, ¿no? Digo. Los colectivos estaban vacíos, los pocos que funcionaban por ahí. Que Estaba puto- la gente. Ahí está el punto, es las imágenes, las fotos que vamos a ver son del transporte, la verdad, totalmente vacío y en el centro no había prácticamente nadie. Es que por eso Sandra Petrolero tenía tanto interés en obligar a la UTA a que no lleve a cabo el paro, porque sabía que si la UTA no paraba, el paro fracasaba. Sí, te mueve claramente el amperímetro. Tenemos para escuchar lo que decían en la CGT y también lo que decían en el gobierno sobre este paro de ayer. Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, de más del 90% de la actividad detenida. Ahí está el resumen de Jorge Sola, uno de los titulares del triunvirato de la CGT. Después tenemos la respuesta, un poquito de lo que opinaba Manuel Adorni, que pasó por un streaming. Es que el paro, esto del tema del acatamiento, es bastante perverso, ¿no? Porque en definitiva, si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no puedes hacerlo. Así que no hay nada más extorsivo y no hay nada más en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los Es sindicalistas. un paro extorsivo para vos. Pero bueno, por algo la gente los odia, ¿no? Digamos, tienen 80% de imagen negativa. ¿Qué querés? ¿Cómo no van a tener un 80% de imagen negativa si lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador? No quedan bien los auriculares. No, qué rara. Fue lo primero que observé. No, la verdad que no. Aparte blanco. Blanco. No, es muy Ese grande. es el tema. Bueno, Imposible. Es raro verlo a Adorni con Le los puede prestar auriculares. atención, No lo puede estás estar escuchando, diciendo, estás viendo los blanco. auriculares, claro. es mucha cantidad auricular. Es como demasiado. Mucho blanco. Blanco, no. Impacta blanco. Bueno, extorsivo y perverso, sí definió Adorni el paro. La CGT, por otro lado, habla de alto acatamiento. A mí, la verdad, me parece que fue bastante mixto lo de ayer. En transporte se sintió el paro. Cada uno ve lo que quiere ver también, ¿no? La CGT no era esperable que diga otra. Sí, pero igual otra está bueno aclarar, digo, un poco lo que pasó, porque si va por un lado te van a hacer una cosa, por otro otra. Me parece que hubo una situación mixta de que claramente el paro se sintió, pero los comercios a la vez estuvieron abiertos. Todos. Las estaciones Todos. de servicio también al mediodía Totalmente. estaban todos Ya al mediodía abiertos. estaban todas abiertas. Así. Lucrecia. Bueno, pero la Cámara Argentina de Comercio y Servicios también hizo un relevamiento más allá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires sobre cómo fue el paro en el interior del país. Ahí vemos Resistencia Chaco, lo que dicen es que todo el comercio estuvo abierto, el movimiento general de la gente en la calle fue del 50%, mientras que en Comodoro Rivadavia Chubut aseguraban que también todos los comercios abiertos, pero muchos de ellos con ausencia del personal. Esto obliga en la mayoría de los casos a que sean los dueños quienes terminan atendiendo los negocios. Y por último, Jujuy, el 80% de las empresas de transporte estuvieron funcionando en las provincias y eso ayudó a aliviar el impacto del paro. Darío.